que quien tiene el poder... Un laboratori escènic d'investigació. Dentro del espacio escénico. Vemos todo, buscamos todo. Sobre la crisis de los refugiados. Siempre es un concepto. Construye tu estructura. Was very, very different. Y me sentí muy avergonzado. Por la profundidad que creo que hay que tener. Así como un corpóreo. Vértigo del próximo paso. Entonces introdujimos la idea de los espejos. Es una gran final. Me cautivó el comienzo tan potente que tenía. Pero surgió de una manera muy natural. Y la gente quiere teatro. Tenemos eso, una bossa nova... A veure també d'ahir, d'aquest material, què podíais ir? Me encantan las catástrofes. Nosaltres ho hem intentat fer des de tot el respecte. Como el anonimato. Se refiere más al hecho escénico. Un objeto transformador. Yo creo que es una mezcla de esto, de nosotros tres. Muchas ganas de volver a ver teatro. Una suerte de búsqueda identitaria. Corte bastante experimental. Tenga una forma de espectáculo. De cómo se considera. Me he fijado mucho en el panorama nacional. Sin embargo, todo el trabajo va hacia ahí. Y mi corazón está lleno de amor. Ahí empieza la idea de devorar. Y ni aún así, en Valencia. Ensayo, prueba, error. Repetimos el loop durante toda la pieza. Generar otros vínculos u otras conexiones. Un trabajo muy metódico y muy refinado. Eso es lo que se van a encontrar. Porque tenemos algo que decir al respecto. Era una forma como de empezar un proyecto nuevo. Han desaparegut de la cartelera. La experimentación. Investigando sobre ella. Una pieza antigua, son todas nuevas. Revisión de un espectáculo. Obra con texto. Un gorila que se siente atrapado. Y asimilar con cierta perspectiva y distancia. Es estar sola en casa. Yo propongo como una primera idea de trabajo. A la deconstrucció del estigma, de la bochería. Recorreremos los últimos 40 años. Sensibilidad, gestualidad. Aunque le damos todo el peso que tiene el cuerpo.